Buenas noches, profesor y compañeros. Hoy nos encontramos aquí para hablarles sobre el monopolio fiscal en Colombia y las implicaciones que este tiene para la política pública territorial, ya que este es absolutamente fundamental, sobre todo en el recaudo de las entidades públicas territoriales y también en cuanto al gobierno a nivel central, lo que es absolutamente fundamental para el desarrollo de las políticas públicas, los programas y los proyectos. Nuestro grupo lo compone Aura Cristina Ariza y yo quien les habla, Juan Pablo Becerra. En primera instancia vamos a significar qué es el monopolio fiscal en Colombia. La definición legal del mismo es precisamente que es una concentración histórica constitucional de poder en el gobierno central para legislar, recaudar y controlar los tributos, con lo cual el gobierno tiene esa capacidad de coerción sobre los ciudadanos, en la cual no solamente tiene el poder y el monopolio de la fuerza, como ya lo conocemos en los preceptos de definición del Estado de diferentes autores como Max Weber, sino que es fundamental también que el Estado precisamente capture esos recursos para su poder de financiación, porque sin ello no podría ejecutar diferentes políticas públicas o funcionar. También, aparte de este monopolio que vemos en las leyes, podríamos encontrar que en la realidad fáctica esto puede desdibujarse de alguna u otra manera, porque a pesar de que haya un centralismo legal, el Estado nunca consolidó un verdadero monopolio fiscal en la práctica, ya que hay una debilidad institucional en cuanto a que hay mucha evasión, elusión de impuestos y además de esto en territorios, como ya lo veíamos en el marco de esta clase, hay más territorio que Estado, lo que quiere decir que muchos departamentos lejanos de la periferia y también en municipios grandes muchas veces no se tributa o tributan grupos al margen de la ley, con lo cual se está quitando este monopolio fiscal que es absolutamente fundamental. También, aparte de esta realidad fáctica, tenemos un legado histórico que es tributación sin representación, y es que el modelo se forjó sobre un legado de centralismo y resistencia ciudadana a la tributación, es decir, que la persona rehuye a este tipo de contribuciones al Estado y el poder central aleja al ciudadano de la función pública, con lo cual no hay una retribución, los ciudadanos no veían una retribución precisamente de estos tributos, con eso no veían incentivos para pagar los diferentes tributos. Muy buenas noches para todos. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de las implicaciones del monopolio fiscal y la carga regresiva. Entonces, el sistema fiscal que se implantó terminó creando un problema serio de legitimidad. La gente dejó de sentir que los impuestos tenían algo que ver con ellos o con los bienes públicos que recibían. Esto produjo una cultura política muy dependiente del gobierno, casi paternalista. Las regiones esperaban que Bogotá resolviera todo, por decirlo así, pero entonces sin una relación clara entre lo que aportaban y lo que recibían. Y en los años 90 llega la apertura económica y esto le mete un sacudón a las finanzas públicas. El país baja fuertemente los aranceles, pasaron más del 20% a un poco más del 7,2%, dejó al gobierno sin una de sus principales fuentes de ingreso. Y para compensar esto, el Estado tuvo que volcarse hacia los impuestos internos. Este cambio generó un movimiento de la carga fiscal. Lo que antes se financiaba con impuestos más directos, ahora empezó a sostenerse con impuestos al consumo, sobre todo en el IVA. El resultado fue que el peso tributario se hizo más regresivo. En vez de cobrar más a quienes tenían más capacidad de pago, se hizo al contrario. El mayor esfuerzo terminó recayendo en toda la población por igual y en especialmente los que consumían la mayor parte de su ingreso, en un desplazamiento silencioso pero profundo en cómo se financia el Estado. Entonces, la Constitución del 91 planteó una descentralización que quedó a medio camino. ¿Qué quiere decir esto? Que le dio a los departamentos y a los municipios más responsabilidades en áreas como la salud, la educación y el saneamiento, pero no les entregó la capacidad real de financiarse por sí mismos.
Y esto condujo a un resultado con una brecha evidente, más obligaciones locales, pero la capacidad de recaudar siguió muy concentrada y desigual. Y esa desigualdad se ve con números contundentes para el 2003, donde el recaudo municipal estaba prácticamente monopolizado. Bogotá y apenas 40 municipios más, menos del 4% del país, concentraban el 82% de todos los impuestos municipales. La mayoría de los municipios simplemente no tenían cómo sostenerse. Y a nivel departamental pasaba algo parecido. Solo 6 departamentos reunían el 63% del recaudo tributario total de los departamentos. Es un mapa fiscal desequilibrado donde unos pocos territorios tienen un músculo tributario y la gran mayoría depende de transferencias, no por diseño eficiente, sino por la incapacidad estructural de recaudar. Con lo visto, es claro que hay una disparidad en la capacidad fiscal, ya que los municipios han demostrado ser mucho más dinámicos que los departamentos. ¿Por qué? Pues porque estos tienen una capacidad de recaudo mucho más grande y el crecimiento real promedio fue mucho mayor en los municipios. Con lo cual, esto nos refleja un poco el problema en cuanto a la capacidad del monopolio fiscal a nivel territorial. Con lo cual, podemos afirmar que a partir de la Constitución de 1991, cuando se pasa de un paradigma de Estado centralista que solamente ve en un recaudo de recursos vía aranceles, a un Estado más dinámico que mira por los impuestos en cuanto al consumo, vimos cómo el IVA se disparó en cuanto a su recaudo, hay una crisis también territorial. Es decir, hubo un cambio de paradigma que no solamente llevó al gobierno nacional central a tener otro tipo de dinámicas tributarias que gravaban más a las personas que consumían mayor parte de su ingreso, lo que tiene profundas implicaciones sobre la economía, porque las personas que consumen mayor parte de sus ingresos suelen ser las personas de escasos recursos, con lo cual la dinámica, a pesar de que rinda mejores recaudos para el gobierno nacional, implica también profundas disparidades también sociales. También al ver la crisis territorial, la profundización de la descentralización fiscal que se dio a raíz de la Constitución de 1991 con mayores transferencias, ya que el 46% de los ingresos corrientes de la nación llevó a un aumento del gasto y la deuda de los gobiernos subnacionales. Esta terminología de gobiernos subnacionales es usada por la revista de los ensayos de economía política del Banco de la República, que hace un diagnóstico alrededor de cómo se desarrollan los gastos, los ingresos de las entidades públicas territoriales y qué pasa con las reglas fiscales, porque en este cambio de paradigma no solo hubo un cambio en los ingresos, también hubo un cambio en los gastos, en el endeudamiento y con ello pues un cambio en ese equilibrio fiscal que muchas veces se incumplió. Por lo tanto, aumentó muchísimo el gasto, aumentó el endeudamiento y esta combinación pues trajo responsabilidades de gasto ya que no había recaudo propio y el fácil acceso al crédito desató un desequilibrio insostenible. Con ello, también hubo un aumento en la deuda, como lo mencionábamos antes, la deuda subnacional de las entidades territoriales, departamentos y municipios que se tienen reportados en este estudio del Banco de la República, pasó de ser estable a principios de los 90 en el paradigma anterior de tributación a aumentar aceleradamente del 13.2%, que es una cantidad razonable del Producto Interno Bruto, al 44.8%, se acercaba a la mitad precisamente del Producto Interno Bruto. Y el gasto corriente en municipios y departamentos coincidió con el aumento de las transferencias y el endeudamiento, con lo cual había más fuentes de financiación, más recursos financieros, pero esto también se vio reflejado en la cantidad de endeudamiento que hubo, que era insostenible. Por lo tanto, pues se dio un ciclo político y de déficit. El déficit de las entidades territoriales subnacionales mostró un comportamiento oscilatorio, que vamos a ver más adelante en algunos gráficos, y esto se atribuye a la dinámica de los gastos de inversión
con una clara influencia del ciclo político, ¿sí? Muchas veces se ven las entidades territoriales que a partir de otros gobiernos de diferentes vertientes, pues se hace un gasto más acelerado, sobre todo en época de elecciones, porque necesitan inyectar más capital, pues precisamente para estas dinámicas electorales en aras de figuras, como lo hemos visto en anteriores exposiciones, como el clientelismo. Y esto, pues, se observó un superávit en la etapa inicial de este cambio de paradigma, pero también había mayores déficits durante los últimos años de gobierno, con lo cual aquí vemos vislumbrado cómo se da el ciclo político en cuanto a lo que es el monopolio de la fiscalidad. Pero no basta con solamente hacer una declaración de cuáles fueron los conceptos o un par de porcentajes para conocer bien cómo era el problema de la dinámica en cuanto al monopolio fiscal. Como podemos ver aquí, en cuanto al gasto total, vemos un gráfico que comienza en 1984 hasta 2018, donde se ve la dinámica de gasto total de entidades públicas territoriales, en la cual durante los años hasta 1996 hubo una tendencia sostenida donde casi no había variabilidad, es decir, el crecimiento era el crecimiento esperado, prácticamente lineal, pero luego hubo varias convulsiones y como podemos ver aquí, hubo una varianza más grande, lo que significa y en lo cual se ve más notorio el ciclo político de los diferentes gobiernos que podemos ver. Es absolutamente evidente y se comprueba lo revisado por el Centro de Estudios de Investigación del Banco de la República. Y este periodo es muy importante para algo que vamos a ver después, que fueron las reglas de disciplina fiscal que se implementaron no solamente en el gobierno nacional que las implementó, sino también en las entidades territoriales. Aquí también podemos ver un déficit absolutamente pequeño en cuanto al inicio de este tipo de dinámicas. Luego digamos, la atribución de nuevas capacidades para las entidades públicas territoriales, aumentó el déficit mucho, pues aquí vemos valores negativos, y después con las reglas de disciplina fiscal se consiguió subsanar esto para una oscilación más grande también, mostrando etapas cíclicas, pues porque estos dos gráficos están estrechamente relacionados. Y continuando con el análisis gráfico respecto a las finanzas públicas territoriales y las implicaciones que eso tiene sobre la política pública territorial, también observamos el saldo de la deuda, ya sea el total como el de la interna y la externa. Podemos ver un aumento gigantesco en cuanto a la deuda interna en este tramo donde se aplican las medidas de disciplina fiscal, lo que lleva después a disminuir la deuda externa que es adquirida por los departamentos y municipios, y la deuda total muestra eh, una clara disminución sostenida. Aquí pues vemos una etapa de crecimiento donde crece la deuda, pero luego al implementar este tipo de medidas de disciplina fiscal hay una clara disminución de la deuda, con lo cual las entidades públicas territoriales estaban administrando mejor sus recursos, y esto pues ya vamos a ver cómo se encuentra explicado, qué normas y de qué manera se establece esto, porque no solamente hay reglas fiscales en cuanto al gobierno nacional central, sino también a los gobiernos y las entidades públicas territoriales. Bueno, como mencionamos anteriormente, estos cambios estructurales en la deuda y el déficit fiscal se dieron gracias a las reglas fiscales subnacionales que surgieron a finales de los años 90, y esto se hizo para frenar una crisis grave que venían acumulando los gobiernos locales. Muchos municipios y departamentos estaban gastando más de lo que podían sostener y acumulaban deudas que ya no eran fáciles de manejar. Esto era un desorden fiscal clásico que estaba por desboronarse. Entonces, en este contexto aparece la Ley 358 del 97, conocida como la Ley de Semáforos. Entonces, la idea era simple pero poderosa. Esta ley estableció que podían poner indicadores
que mostraran si un gobierno local podía endeudarse o no, según su capacidad real de pago. Dos indicadores fueron claves. Entonces, qué proporción de su ahorro operacional se iba en intereses y qué tan grande era su deuda frente a sus ingresos corrientes? Si esos números estaban en rojo, el municipio quedaba en semáforo rojo y no podía endeudarse más. También llegó unos años después la ley 617 del 2000 para atacar otro foco del problema, el gasto de funcionamiento. Esta ley puso topes estrictos sobre cuánto de los ingresos libres podía gastar un gobierno en burocracia, en administración y en funcionamiento. Entonces, la presión fue directa. Si querían tener espacio para invertir, necesitaban ajustar primero el tamaño del gasto corriente. Y cuando estas dos reglas se juntan, el resultado se fue notando. Los gobiernos locales lograron recuperar su salud fiscal de manera sostenida. El gasto excesivo se redujo, la deuda bajó y los déficits dejaron de crecer. Fue un ajuste duro, pero efectivo, que estableció unas finanzas que antes estaban fuera de control. Y esta es la cereza del pastel, eso es lo realmente interesante de la investigación de Kalmanovitz y de múltiples economistas, y es que el gobierno nacional central, en caso de que hubiera estado sujeto a estos umbrales que estipula la ley 358, habría presentado incumplimiento a lo largo de casi todo el periodo debido a sus altos niveles de deuda y capacidad de pago, sobre todo en cuanto a la deuda. Y esto nos refleja la inequidad en cuanto al monopolio fiscal, ya que no es lo mismo el monopolio fiscal a nivel territorial que a nivel de la nación, porque el gobierno nacional central tiene techos de deuda muchísimo más altos y si se hubiera regido a este tipo de reglas restrictivas, hubiera incumplido casi todos los periodos. O como pudimos ver a lo largo de este gobierno que durante 2 años consecutivos ha incumplido la regla fiscal sin mayor justificación más allá de argumentos vacíos. La última vez que se había incumplido la regla fiscal fue durante el gobierno Duque en pandemia, pero ahora ya se volvió normal incumplir la regla fiscal, lo cual es absolutamente preocupante. Esto nos da un panorama claro. Hay inflexibilidad y hay múltiples desafíos. Las reglas fiscales de las entidades territoriales o subnacionales por más de 2 décadas no fueron objeto de modernización, es decir, son restrictivas y absolutamente eh, eh, integran múltiples distorsiones en cuanto a la generación de políticas públicas territoriales porque el techo de la deuda de diferentes formas de financiamiento se ve muy restringido y carecen de cláusulas de escape, como sí las tiene el gobierno nacional central. Entonces, se ve claramente unos huecos normativos y una inequidad en cuanto al gobierno nacional central y las entidades públicas territoriales. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el rumbo que ha tomado el monopolio fiscal en Colombia es claro, la recentralización. Y esta consiste básicamente en devolver el poder hacia arriba. Recursos, autoridad o responsabilidades que estaban en manos de gobiernos locales regresan al nivel central. Y es una especie de retirada, por decirlo así, del proceso descentralizador. Este giro apareció como reacción del gobierno nacional a la crisis de la deuda de los territorios, cuando municipios y departamentos se endeudaron más de la cuenta y sus finanzas se volvieron insostenibles. El Estado central respondió tomando el control. Y en la práctica esto reforzó su monopolio fiscal, menos autonomía local, más decisiones concentradas en el centro. Y un ejemplo clave es la reforma de las transferencias del 2001 en el gobierno de Pastrana. Esta reforma redujo el flujo automático de recursos hacia los entes territoriales y cambió la fórmula de crecimiento de estas transferencias. Entonces, en lugar de crecer al ritmo de los ingresos del gobierno, que normalmente aumentaban más rápido, quedaron amarradas a la inflación, más un incremento fijo entre el 2 al 2,5%.
Esta tasa estaba por debajo del crecimiento esperado de la economía y así que en la práctica los territorios recibían menos margen fiscal cada año. Con lo cual la recentralización implica que el poder fiscal y decisorio vuelve al nivel central. Esto, pues la recentralización, como vimos en los gráficos, surgió como respuesta del gobierno nacional a la crisis de deuda territorial que era realmente problemática, reforzando su dominio sobre los recursos, pero pues generó múltiples cuestiones de recentralización. Dentro de ellas encontramos el sistema de regalías del 2011, creó las OCAD para decidir proyectos, lo que obligó a coordinar con los territorios, pero mantuvo el control técnico en manos del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda. Y en la etapa reciente, con el gobierno Duque, las reformas del 2019 y 2020 ajustaron ese modelo, aumentaron un poco la participación de las zonas productoras y redujeron la estructura de OCAD, devolviendo algo de capacidad a los gobernadores. Entonces, es muy claro la situación en la cual están las entidades públicas territoriales. Claramente lo sucedido en los 90 fue una catástrofe en cuanto a las finanzas públicas, ya que el límite del endeudamiento, el déficit fiscal, tanto interno como externo en cuanto al endeudamiento, fue problemático, caótico y vislumbró múltiples carencias de la normatividad, lo que se subsanó con múltiples leyes, pero esto a su vez introdujo unas rigideces en el gasto público bastante grandes que no se ven reflejadas, por lo menos en el gobierno nacional central, que tienen reglas fiscales muchísimo más flexibles y a las cuales puede acudir a cláusulas de escape. Entonces, para concluir, el monopolio fiscal centralista en Colombia, junto con los ciclos de descentralización y recentralización, entonces operan como un gran sistema de irrigación, a manera de ejemplo, donde el gobierno central dentro de este sistema es la represa que retiene el poder de recaudar. Pero históricamente ha tenido fugas, entonces estas fugas serían la evasión y actores ilegales, monopolio. Cuando se abren estas represas para descentralizar, que fue lo que pasó en los años 90, el agua, que vendría siendo a manera de ejemplo el dinero y las responsabilidades, fluye sin control, inundando las cosechas, que vendría siendo este déficit y esta deuda subnacional. Y ante estos problemas, el gobierno nacional central decide implementar una normativa para controlar unas válvulas restrictivas de estos problemas de inundaciones en cuanto a deuda, en cuanto a déficit, que son las reglas fiscales y la disciplina fiscal, que como ya vimos, tuvieron efectos sobre las finanzas públicas territoriales y más tarde, pues se empiezan a dirigir canales de distribución desde arriba, es decir, nos encontramos ante una recentralización del monopolio fiscal en cuanto a transferencias y regalías. Esto asegura que llegue flujo a las regiones, pero que muchas veces esto permanezca con control desde la represa central en esta analogía que hacemos. La pregunta que le queremos dirigir al auditorio es, ¿piensan ustedes que teniendo en cuenta estos datos, los techos de deuda, el déficit fiscal en cuanto a las entidades regionales y territoriales, hay una problemática en cuanto al monopolio fiscal? Se podría decir que hay una disparidad en cuanto a cómo es administrado el monopolio de la fiscalidad en el gobierno nacional central y en las entidades territoriales. ¿Qué opinan ustedes, compañeros?